soy Lady García y les voy a contar mi testimonio de cambio. Yo empecé a ir a la iglesia desde muy niña. Empecé a escuchar de Dios y la verdad me gustaba ir. Tenía amigos y jugaba. Pero pues conforme iba creciendo me iba dando cuenta de muchas divisiones que había en mi familia, muchas peleas y que hacían falta en mi vida personas muy importantes. Y todo esto fue creando vacíos en mi corazón y busqué llenar estos vacíos de muchas maneras, con chicos, yendo a fiestas, fumando, tomando, con amigos, y mis vacíos eran tan grandes que me hacía daño a mí misma, a mi cuerpo. Llegué al punto en el que intenté atentar contra mi vida muchas veces. Pues me sentía triste, sola, deprimida, culpable, vacía. A pesar de estar rodeada de muchas personas, de hablar con muchas personas, de tener muchas personas a mi alrededor que la mayoría intentaban ayudarme, yo seguía sintiéndome sola. Estaba totalmente ahogada en mis emociones, mi vida era un desastre total. Y llegó un momento en el que llegué a renegar totalmente de Dios, no quería nada con la iglesia, con Dios. Y por dentro de mí yo pensaba que yo no iba a ser tan hipócrita, de que si yo estaba viviendo en pecado e iba a seguir viviendo en pecado, no iba a estar pidiéndole a Dios que me ayudara con cosas. Me sentía culpable, sabía lo que estaba haciendo, sabía que las cosas que estaba haciendo eran malas, que no estaban bien ante los ojos de Dios, sabía quién era Dios, pero me sentía culpable y había algo en mi corazón que no me dejaba acercarme a Él. Un día mi abuela me convenció de ir a un campamento anual que hacen en la iglesia y fui. La primera noche empezaron a ministrar y yo sentí como de pronto un deseo de querer adorar a Dios extraño porque jamás lo había sentido, pero era como sentir una división, era como estar yo aquí, estar Dios allá y un muro aquí. Ese día me sentí bastante mal. Se acabó la administración, me fui a dormir y el día siguiente y en la noche volvieron a ministrar. No me sentía digna y había algo que me lo impedía. Y yo tenía los ojos abiertos. Recuerdo que vi a la pastora y vino hacia donde estaba yo. Y solamente fue cuestión de segundos de que ella colocó sus manos en mi cabeza y en ese momento yo caí al suelo totalmente postrada y empecé a llorar y ella estaba orando y yo llorando, yo lloraba y no me explicaba por qué lloraba de una manera incontrolable y me levanté luego de media hora de estar en el suelo llorando y una amiga me miró pero no le hice caso, seguí de largo, pero luego sentí como ella se me acercó y se me acercó su mamá y otra pastora y las tres empezaron a orar por mí y estaban ahí orando, ministrando y de pronto sentí una sensación de ahogo. Intentaba salir algo, pero se adhería nuevamente a mí. En ese momento me soltaron, yo me agaché y empecé a toser y en un momento se calmó y nos sentamos y empezamos a cantar. Se acabó la administración y había un receso antes de dormir y yo todavía sentía esas ganas de vomitar y salí corriendo al baño. Fuimos hasta donde un líder y él me dijo que me sentara y me tranquilizara, pero realmente no supe explicarle que sentía algo más allá de lo físico, que más bien yo sentía algo que era espiritual. No supe explicarle cómo era. Entonces me senté sola en un lugar bastante apartado de los demás chicos y ahí empecé a orar. No me explicaba cómo yo, luego de tanto tiempo, estaba orando. Llegó la pastora y se sentó a mi lado y empezó a preguntarme cosas. Entonces yo empecé a recordar las cosas que había hecho. Empecé
empecé a recordar que yo estaba metida demasiado en el rock, en el metal, en el alcohol. Y empecé a contarle a la pastora lo que había hecho. Y ella me lo dijo que con todo eso, pues obviamente yo le había abierto las puertas a Satanás. Y me preguntó que si yo quería ser libre. Un momento lo dudé, pero fueron unos segundos. Pero yo respondí que sí, pues quería ser libre. Y ella me dijo que iba a hacer 3 oraciones. La primera era que ella iba a orar por mí, iba a pedirle a Dios por mí. La segunda era para que yo aceptara a Jesús en mi corazón. Y la tercera era para librarme de todo eso. Y ella empezó a orar. Yo me empecé a sentir bastante incómoda en ese momento. Y yo empecé a llorar, ya estaba más calmada. Y bueno, ese día acabó todo ahí. Bueno, sentía una paz, una libertad, algo que antes no había sentido. Me sentía tranquila. A la mañana siguiente, en el devocional, esas ganas de adorar a Dios y no poder habían desaparecido. Pues me levanté de mi silla, cantaba en voz alta, levantaba mis manos y era algo que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a ser yo en una iglesia. Y en la noche, en la administración, yo realmente me sentía bien. Me arrodillé a orar. A una pastora, la misma pastora de la noche anterior, y empezó a orar por mí. Y en un momento la pastora empezó a reprender y varias personas orando por mí. Todo el mundo estaba en la alabanza, pero yo gritaba y hablaba con eso, con lo que estaba dentro de mí. Yo le gritaba que él ya no tenía ni poder ni autoridad sobre mí, pues mi vida le pertenecía a Dios, que ya él debía salir de mí, que me dejara tranquila. Y en ese momento fue cuando todo se calmó. Y fue cuando escuché la voz por última vez, que él me estaba diciendo que iba a terminar como madre soltera fracasada. En ese momento me habla uno de los líderes y me dice que no le crea. Me habló al oído y me dijo que no le creyera, que eso no iba a ser verdad. Y bueno, ya eso fue todo lo que pasó, todo lo que provocó mi cambio. Ya no soy aquella chica que se la pasaba deprimida todo el tiempo. Que bueno, sí tengo problemas y aún lucho con las mismas cosas en las que estaba antes, pero digamos ya no es lo mismo. Mi forma de actuar, de ver las cosas, de reaccionar ante algo es diferente. Ya, ahora estoy más cerca de Dios. Hay momentos de debilidad, hay momentos en los que Satanás intenta como volverme a hacer caer en lo que antes era. Intenta meterme muchas cosas en la cabeza, pero he contado con personas que me han ayudado. Y aparte yo misma también sé que no quiero volver a donde estaba antes. Y sé que no quiero volver a donde estaba antes.